causa el aumento de la temperatura media del planeta es a nivel global, pero los estudios que existen han determinado que este aumento de la temperatura ha dado lugar a que la tierra cultivable a nivel de todo el planeta Tierra se incremente en 30%. Es una cantidad enorme, 30% de nueva superficie cultivada, o se amplía lo que se llama la frontera agrícola. Pero eso, ¿dónde está ocurriendo? Está ocurriendo en el hemisferio norte, ¿no? En las partes altas del hemisferio norte y en las altas montañas, sobre todo en las altas montañas tropicales, como es el caso del Perú, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ¿dónde están los aves tropicales? Ahí dice, 25 grados de latitud sur y 10 de latitud norte, y que alcanzan altitudes superiores a los 4.000 metros. El Perú tiene 72% de las cordilleras tropicales a nivel mundial. O sea, justamente estamos en el punto más crítico para este problema de la subida de cotas de los cultivos. Puede seguir. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Qué dicen los científicos? En las montañas, el aumento del calentamiento climático con la altitud a partir de los 3.000 metros sería aproximadamente el doble que a nivel del mar. O sea, si a nivel del mar estamos casi a 1 grado de incremento, quiere decir que en la alta montaña eso equivale a 2 grados de incremento de la temperatura. Eso es muy importante, ¿no? Por eso que, pero ahí hay un texto que dice, los cultivos tienden a subir de cota de piso altitudinal, y se ha constatado que la subida de la papa dulce del piso quecho de 2.200 a 3.600 y al piso suni de 3.600 a 4.000. Yo estuve, hará unos 10 años, en Andahuaylas, en la comunidad de Yupipuquio, a 4.400 metros, para ir a ver unas cochas que cosechaban agua de origen chanca, de la cultura chanca. Bueno, y ahí ya me encontré que había papa dulce. Y entonces el campesino que me acompañó, que era un comunero de esa comunidad, pero ya había estudiado y ya había sacado su título de ingeniero agrónomo, me dijo, acá ya hay papa dulce. Y estoy hablando hace 12 años más o menos que hice esa visita a esa comunidad en Andahuaylas. Entonces, yo menciono también que es importante, porque hay cosas que están ocurriendo en nuestras narices y no se toman decisiones. Yo también hará unos 15 años, creo que lo menciono en uno de estas láminas, que estuve en la comunidad de Condorini, en Puno, en la provincia de Lampa, y los campesinos me mencionaron que entre los fenómenos de cambio climático no pudieron hacer chuño, y el chuño es una papa deshidratada, ¿no?, en frío, que equivale a un liofilizado, pero no con calor. Cuando tú lo liofilizas para botar el agua con calor, desnaturaliza las proteínas por el calor y pierde vitaminas. En cambio, la técnica del chuño es deshidratado en frío, no pierde nada. Es una maravilla. Y un buen chuño está estudiado, que puede durar hasta 20 años. Entonces los campesinos guardan su chuño porque les permite almacenar buen tiempo y no padecen hambre. Y me dijeron, ya no podemos hacer chuño porque no hay frío suficiente. Entonces están ocurriendo cosas muy graves y yo lo veo ni en la academia, ni los médicos que deberían estar estudiando, o los nutricionistas, estos fenómenos. Bueno, entonces ahora lo que queremos analizar de este problema del aumento de la temperatura en los Andes, vamos a analizar la pérdida de biodiversidad y como consecuencia de eso, de seguridad y suficiencia alimentaria. Yo siempre insisto que hay que tocar el tema de seguridad y suficiencia alimentaria. No solo hablar de seguridad, suficiencia significa que gran parte de lo que consumimos, la mayoría de alimentos que consumimos, sea producido en el país. Eso significa suficiencia alimentaria. Y seguridad es tener alimentos para la población en cantidad y en calidad suficiente. Entonces vamos a analizar este problema de pérdida de biodiversidad como consecuencia del aumento de la temperatura media del planeta. Vamos a analizar el incremento de la erosión de los suelos, el aumento de la contaminación de las aguas, el incremento de la liberación de gases de efecto invernadero, y vamos a analizar cómo esta subida de costa de los cultivos está determinando que las comunidades campesinas se encuentren que la tierra de bosques y de pastos,
que era realmente comunitaria, ¿no? Porque la tierra de cultivo está parcelada en forma familiar. La ley dice, la Constitución, que es inembargable y no pueden ni venderla ni nada. Pero para todos los efectos prácticos está parcelado. Pero bosques y pastos, que es la parte alta, no, ahora están subiendo los cultivos y pueden ser cultivados. Entonces ha comenzado un proceso de parcelación de las tierras de bosques y de pastos. En el Perú no hay nadie que esté investigando esto. Yo tengo información de Bolivia, de un colectivo que ha investigado esta subida de cota de los cultivos, tomando como referencia la quinoa real. La quinoa real comenzó a exportarse, yo me acuerdo porque yo estuve haciendo un trabajo con Naciones Unidas en Bolivia en esa época, estoy hablando de 25 años atrás, bueno, ya se exportaba quinoa. Entonces, tenían una experiencia ya de economía mercantil muchas de las comunidades. Pero a la hora de subir de cota los cultivos, ha entrado ya la noción de producir, de apropiarse las tierras que antes eran de pasto y bosque en forma familiar. Y los que tienen más dinero han conseguido, porque ya puede entrar maquinaria en la parte plana y entra maquinaria y se apropian de un área más grande. Entonces, el peligro de que las comunidades campesinas se fragmenten al entrar en una economía no para satisfacer necesidades, lo que Marx decía, realizar el valor de uso, sino entrar a la economía mercantil, realizar el valor de cambio, o sea, producir mercancía, no producir para consumir. Eso destruye las comunidades. Es un fenómeno que está en nuestras narices. Y el ejemplo de Bolivia hay que analizarlo. Yo tengo ese texto y ya lo he distribuido a varios amigos, pero no veo que nadie, no quieren ver. Las comunidades campesinas tienen valores enormes, ¿no? De sentido comunitario, pero también tienen una cosmovisión, y cuando hablamos de una cosmovisión con sentido de justicia, de respeto a la tierra, de respeto general a la naturaleza, pero también que tienen una mirada no de pugna y de lucha, que lo que patrocina el capitalismo es la competencia. La mirada andina es la colaboración, el AIN y la MINCA. La ley sagrada de los Andes es la colaboración, la cooperación, ¿no? Entonces es una mirada importante. Todo esto está en peligro de romperse. Hay un proceso normal de quiebra, pero esto va a acelerar enormemente ese proceso. Entonces, bueno, yo ahora vamos a analizar el cambio climático en la biodiversidad. Me ha puesto Jorge delante ya la pérdida de biodiversidad. Y muy bien esa imagen que ha colocado. Fíjense, en el Perú se usan, tenemos posibilidades, según todos los autores especializados, que hay 3.500 variedades de papa y un montón de razas o ecotipos también de papa. No solamente hay especies y variedades, también hay ecotipos que dependen de la altura y de la luminosidad que reciben, en fin. Entonces, igual con el maíz. Yo me quedé sorprendido cuando estaba estudiante en la Bonini, me fui a una comunidad campesina y me encontré que el desayuno me daban mote en una forma, un maíz para mote, otro maíz que venía como para máchica, que era un maíz como para una harinita, ¿no? Y otro se veía de cancha. Entonces, había varios tipos de maíz para diferentes usos. Igual, hay papas que tienen para una finalidad, hasta para la finalidad ceremonial, no necesariamente para consumo, hay así de todo. Entonces, esta riqueza se está, hay una extinción masiva de especies según los autores que he investigado a nivel global, pero dice que solamente es comparable, ahí dice, entre los 5 o 6 eventos de extinción masiva ocurridos en la escala de tiempo geológico. Esto es gravísimo, pero dice bien claro, el riesgo de extinción en los Andes tropicales es mayor a altitudes mayores y en la cima de la montaña, ya que las especies adaptadas a estos ambientes no tienen otro lugar a donde desplazarse. Los animales se desplazan. Cuando he mencionado esa comunidad de Condorini en Lampa, uno de los fenómenos que me dijeron los campesinos, hay una especie de conejo gigante que viene comiéndose todo, dice que viene de Argentina. Yo investigué
y era efectivamente una liebre que venía de Patagonia. O sea, los animales se están moviendo, buscando la adaptación al cambio climático. Los vegetales no tienen una facilidad de moverse, se mueven a través de las semillas que se las lleva el viento, la licencia que le llaman. Hay semillas que son expulsadas, hay semillas que tienen forma de reguilete y se las lleva el viento, pelucitas, y pueden moverse. Y se mueven a través del vientre de los animales. Los animales que comen, ¿no? Una planta, se queda la semilla en el estómago, la escarifican, o sea, la limpian y la ponen bonita como para que germine, y cuando defecan, están sembrando la semilla. Entonces también se mueven a través del vientre de los animales. Pero eso no significa que tenga la capacidad que tiene un animal de ir buscando la adaptación al aumento de la temperatura. O sea, la extinción es eminente. Una segunda cita dice: los efectos del cambio en la diversidad de los Andes tropicales. Repito, el Perú tiene 72% de los Andes tropicales del mundo. O sea, somos uno de los más afectados. Ya esto lo venía diciendo una misión que vino hace como 20 años, que se llama la misión del centro Tyndall. Vinieron dos técnicos, dijeron: el Perú es el tercer país que más va a sufrir por el cambio climático. Y dejaron un informe, yo lo tengo en el disco duro, el informe, si quiero puedo compartirlo. Bueno, entonces dice: los efectos del cambio climático en la diversidad de los Andes tropicales pueden estar asociados con algunas tendencias clave: el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de precipitación, eso se llama los eventos extremos, los cambios en la frecuencia de la cobertura nublosa, o sea, la cobertura de las nubes, y el ascenso de la base de las nubes, así como el aumento de la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos. Esto lo están dándose cuenta. Los eventos extremos significa lluvias torrenciales y periodo de seca, y no tienen ninguna concertación, pueden ocurrir en cualquier momento. Eso genera cosas muy graves que también vamos a analizar, como la erosión de suelos. Bueno, entonces muchas especies van a ser obligadas a desplazar su rango geográfico siguiendo su nicho climático, pero muchas no podrán hacerlo debido a la fragmentación del hábitat asociada a actividades hechas por el hombre, antropogénicas. De igual forma, una gran cantidad de procesos de interacciones ecológicas cruciales para el funcionamiento de los ecosistemas se verían perturbados. O sea, los científicos ya han analizado. Y lo más grave sigue siendo los Andes tropicales. Pase, por favor. Pasa, Jorge, la lámina. Ya tiene la lámina puesta en pantalla. Puedes leerla. No, pues ya la leí, es la que acabamos de terminar. No, esta es otra, según un estudio del modelamiento bioclimático para el hemisferio occidental. Ah, ya cambiaste, verdad, no me cuenta. Entonces, ahí también se señala qué cantidad de especies va a decir. Dice, un recambio muy grande de las especies de aves, mamíferos y anfibios. Un cambio superior al 90% en algunas áreas en respuesta al cambio climático con varios escenarios. Se predice una pérdida de especies del 20 a 50% en algunas zonas altoandinas, debido a las contracciones en el rango de distribución inducidas por el clima, mientras que es posible que la riqueza de las zonas bajas de las laderas de los Andes aumente aproximadamente el 25%. O sea, es como si van subiendo, y algunas zonas, como la puede hacer la zona quechua, puede salir enriquecida, pero la alta montaña, la parte alta, se pierde, se extingue. Y repite, extinción en los Andes tropicales, sea mayor en las partes más altas. Bueno, puede pasar. Estamos repitiendo lo que son varios autores los que he consultado, ¿no? Bueno, dicen un hotspot, hot point es el término que usan los gringos para referirse a los puntos críticos, o se llama punto caliente, no sería la traducción, pero el punto crítico de biodiversidad a escala global es la riqueza de especies y niveles de endemismo. El endemismo es cuando tienes especies o variedades de especies que son únicas del país, que no hay en otro lado. Eso se le llama endemismo. Bueno, en la zona de los Andes
es una zona de gran riqueza de especies vegetales y animales propios del país, que no hay en otro lado. Puede pasar porque eso es lo que quería explicar el endemismo, pero ahí da datos después. Ahí dice, las especies endémicas se encuentran únicamente en una localización geográfica particular. Los Andes tropicales son un centro global de endemismo, o sea, un centro global donde hay gran cantidad de riqueza de la fauna y la flora propia solo del Perú. No hay que olvidarse que vino Vavilov, el especialista ruso, estamos hablando de un siglo atrás, y dijo que Perú era un centro de origen de las especies. O sea, es un centro Vavilov, un centro de riqueza de variedades y de especies. Y ahora hay ecotipos también, porque la gente no se da cuenta que cuando hay muchos cambios de altitudes, hay variedades que se adaptan y le llaman ecotipos. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Un centro global de endemismos. Al menos el 25-50% de las especies de la mayoría de los grupos taxonómicos, o sea, la mayoría de los grupos que son analizados y hechas tablas de registro, son endémicas. Por ejemplo, el 30% de los musgos, 25% de las plantas vasculares, 40% de los peces y 28% de las aves. Son propias solamente de esas altitudes. Entonces, es una gran riqueza de biodiversidad que vamos a perder. Y no se olviden, bueno, la importancia del endemismo puede seguir pasando. Un punto crítico de hoy, ya lo hemos dicho, pero ¿por qué es importante la biodiversidad? Cuando ustedes tienen muchas variedades de una especie, cada variedad puede tener una respuesta distinta ante el cambio climático, ante el aumento de la temperatura o a la menor disponibilidad de agua. Hay plantas que dan respuestas de mayor resistencia que otras. Entonces, si tú tienes una riqueza, tienes para escoger diferentes respuestas. Cuando pierdes biodiversidad, la capacidad de adaptarse se pierde muchísimo. Ahí está, las especies endémicas se encuentran únicamente en una locación geográfica particular. Bueno, esto ya lo hemos señalado, estamos repitiendo. Puede pasarlo nomás, Pedro. Jorge. Incremento notable en la erosión de los suelos. Muy bien que haya colocado una imagen de erosión dramática. ¿Qué dice al respecto de la erosión? El cambio climático también influirá directamente sobre el funcionamiento físico de los ecosistemas. Se espera un aumento de la erosión y de los deslizamientos de tierra en las laderas más empinadas en muchos bosques de niebla. Los bosques de neblina en el Perú son muy importantes porque hay una gran riqueza varietal también, lo que puede aumentar el escurrimiento, la sedimentación y la erosión. Si bien casi todos los ecosistemas de los Andes tropicales podrían ser vulnerables al cambio climático, algunos se encuentran especialmente en riesgo. El páramo, el superpáramo y la puna en los altos Andes podrían reducirse y fragmentarse como consecuencia del incremento de la temperatura. Esto es muy importante cuando dice contaminación de las aguas de la atmósfera, pero yo quería hacer una pequeña disquisición. Yo tuve oportunidad de investigar en la Amazonía, que tengo un trabajo bastante acucioso, lo presenté en el cuarto foro internacional que se hizo de la Amazonía, donde analizo, en base a unos trabajos que hicieron el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo IRD francés, que tiene una oficina en el Perú, hizo una investigación del cambio climático de los Andes, pero con énfasis en la Amazonía. ¿Y qué encontró? Encontró que la erosión de los Andes, analizada a través de los sedimentos que acarrean los ríos que alimentan, que son tributarios del Amazonas, acarrea una cantidad enorme de sedimentos, o sea, pérdida de suelos en la zona de la vertiente oriental de los Andes, que está en la zona de la sierra, o sea, en los Andes peruanos, los Andes centrales. Bueno, y la cantidad de sedimentos que encontraron, y tienen 10 estaciones en diferentes ríos de la selva, repito, que son tributarios que alimentan a la Amazonas, pero vienen de los Andes. Esos laboratorios analizan la cantidad de agua, o sea, los volúmenes de agua, analizan el peligro de contaminación, qué contaminación tiene, y analizan los sedimentos, o sea, cuánta tierra está en suspensión arrastrada de los Andes. Y encontraron
Bueno, a mí cuando me dijeron los franceses, yo fui a recibir el libro a la oficina de ellos. Me llevó mi hijo, que también es ecólogo y conocía a los franceses porque su posgrado lo hizo en Francia. Bueno, ¿y qué me dijeron? Felizmente usted está sentado, porque si no se va a caer. 1.300 millones de toneladas métricas de sedimentos. Escuchen, 1.300 millones de toneladas métricas de sedimentos de tierra que estamos perdiendo en los Andes. Entonces, no es una broma. Es de tal magnitud que la gente no cree, pero son investigaciones. Tienen 10 laboratorios completos para analizar todo esto con series históricas de varios años. No ha medido un año, ha medido 10, 15, 20 años. Y es más, han comprobado que la erosión de ahora es muy superior a la de hace 5.000 años. O sea, estamos perdiendo más tierra. ¿Cómo así? Han medido, cuando se levantaron los Andes, algunas partes se hundieron. Eso le llaman subsidencia. Han analizado los limos acumulados ahí por la erosión y había menos limos que lo que hay ahora. Entonces, la erosión en los Andes es mucho mayor ahora que hace 5.000 años. Estamos perdiendo suelo. Y el Perú es un país pobrísimo en tierras agrícolas. La relación hombre-tierra es una de las más bajas del mundo. Bueno, entonces el IRD, que acá dice, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, es el instituto que ha hecho esta investigación. Si alguno de los que me está escuchando tiene interés, yo tengo el libro también digital, no solamente lo tengo impreso en papel. O sea, yo puedo enviarle, porque no solamente hay ese fenómeno, hay otro fenómeno, la sequía. Han analizado que desde la década del 70 han comenzado periodos de sequía cada vez más largos, cada vez más prolongados y más frecuentes en la Amazonía. Y el análisis de ellos es que va a bajar muchísimo el nivel de los ríos amazónicos. ¿Y qué significa cuando baja un río amazónico y ya no sube mucho y cada vez baja más? Que la tierra, bueno, este es otro tema que podríamos discutirlo, pero ya como ya hablaba, voy a mencionarlo rápidamente. La tierra de barriales, las tierras de cultivo más ricas son las tierras de tierras azonales, no las tierras formadas geológicamente en la Amazonía, sino transportadas. Los barriales son limo que se acumula en esa ribera de los ríos. Esos barriales siembran cultivos de corto periodo de 3, 4 meses hasta que vuelva a subir al río ya cosechado. Frijol, por ejemplo, ¿no? Arroz, en fin. Entonces, esos barriles, la comunidad nativa la utiliza. Cada vez habría menos tierra de barriales, que suman varios miles de hectáreas, pero tampoco habría restingas. Las restingas cuando el río se desborda y cubre un área grande. Yo fui a Pucallpa una vez y vi una restinga tan grande y los maíces eran las plantas enormes, había ajonjolí, muy buena. ¿Por qué? Porque está fertilizado por el limo. Esas restingas tienden a desaparecer. ¿Y qué más desaparece? Desaparecen los aguajales. ¿Y qué consiguen los aguajales? Hay palmeras que tienen aguaje. El aguaje tiene un gran valor vitamínico y la almendra tiene aceite de gran valor con vitamina E. El aguaje está cubriendo esta zona. Hay casi 14 millones de hectáreas de aguaje. Entonces, si en la costa no llegamos a 1 millón de hectáreas de cultivo, hay 14 millones ahí solo en aguaje que se perderían. Entonces, son cosas muy serias que están ocurriendo. Bueno, ¿qué más habría de problemas de contaminación en este caso? Acá dice, según los autores, y repito, acá he consultado fundamentalmente 2 autores. Un autor que es un grupo importante de científicos en California, que tienen una revista que se llama Plus One, que son investigadores, y tienen un centro de investigaciones en Cusco que están analizando qué está pasando con los cultivos andinos. Yo tengo el nombre ahí y lo doy ahora más tarde, más adelante, sobre el proyecto que tienen, analizando la subida de los cultivos. Bueno, ese grupo dice que el potencial para liberar a la atmósfera por la subida de costa de los cultivos, 177 gigatoneladas de carbono. O sea, están liberando gases de efecto invernadero por la subida de costa de los cultivos. Esta cantidad es equivalente a más de 100 años, dice, de emisiones actuales de dióxido de carbono de los Estados Unidos. Para que vean una idea de magnitud, ¿no?
Y le dice su liberación podría acelerar el calentamiento global. O sea, incrementar el tiempo que demora en subir la temperatura sería más rápido, se calentaría. Que incluso hay cosas que yo no he mencionado acá porque algo está pasando a nivel mundial. Yo creo que no quiere quedar alarma porque hace como ya unos 6 o 7 años había un estudio de la NASA y yo tengo en el disco duro guardado la información que decía que se estaba perdiendo el permafrost, o sea, el hielo que cubre, por ejemplo, la Antártida, ¿no? Entonces decían, si se pierden los hielos de la Antártida, el permafrost, aparece el metano, porque esas zonas donde ahora hay hielo permanente, antes había bosques, y ahora que se puso la nieve encima, se pudieron y generaron metano. Entonces, si se suelta ese metano de golpe, la temperatura sería de golpe también 4 o 5 grados, la temperatura mundial. Ese dato lo tengo en el disco duro, pero no lo he mencionado ahora como escrito, porque no he vuelto a encontrar la información, la he buscado. O sea, o la están ocultando para no alarmar al mundo, porque es evidente, ¿no?, de que hemos fracasado como civilización mundial en contener la emisión de gases de efecto invernadero. 26 reuniones de la Conferencia de las Partes, reuniones a nivel mundial, ¿de quiénes? De gobiernos, la academia, los empresarios, la sociedad civil organizada. 26, y no han logrado contener los gases de efecto invernadero. Somos un fracaso como civilización para cuidar de nuestra casa, poniendo en peligro el colapso de toda la civilización. Entonces yo me imagino cualquiera persona que se aprecia, que se autoestima, quiere que las cosas ocurran y quiere contribuir a que las cosas buenas ocurran. Y están ocurriendo las cosas más negativas y no somos capaces de contener nada. O sea, como especie, somos impotentes para cuidar de nuestra casa. Esa impotencia, esa negación, es una negación de nosotros mismos, como ciudadanos del mundo. Para mí es una cosa terrible. Bueno, el proceso de pérdida de identidad de las comunidades, yo lo había mencionado y lo reitero. Yo tengo el documento, si les interesa, donde analizan lo ocurrido en Bolivia. En Bolivia no analizan que esto es debido al cambio climático que ha permitido que la quinoa suba del piso quecho a los pisos más altos y que la tierra que era de pasto de bosque se vuelve la tierra de cultivo. Eso no lo analiza el grupo analiza el hecho de que se haya generado cultivos en esa zona. Yo he tenido que relacionar la cosa porque vengo estudiando el cambio climático hace más de 25 años. Ya tengo 2 libros escritos y publicados sobre el cambio climático, entonces soy un estudioso del tema. Bueno, porque como decía el Cholo Vallejo, el Perú me duele, pero también el mundo me duele, pues, porque somos parte de la aldea global. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en las comunidades? Yo reitero, esto es muy importante. En síntesis, lo que está pasando en las comunidades es que han pasado de producir bienes para satisfacer necesidades o realizar el valor de uso a producir bienes para vender. Esto es producir mercancías o realizar el valor de cambio. Esto significa una lógica que el capital funcionaliza todo de acuerdo a su racionalidad, que es acumular individualmente. Y indudablemente la racionalidad es maximizar el ingreso a cualquier costo, así tenga que destruir la naturaleza. Entonces, si quieren material, repito, tengo en el disco duro el análisis de lo ocurrido a Bolivia y tengo el material para poder entregarlo. ¿Qué respuesta podrían esperarse de los seres vivos ante la temperatura, al aumento de la temperatura media? Acá explica, una especie vegetal o animal determinada puede sobrevivir y reproducirse dentro del rango de condiciones ambientales que conforman el nicho fundamental de la especie, el cual incluye el nicho climático al que se ha adaptado. Entonces, pero los vegetales responden, tienen diferentes rangos en su etapa de desarrollo fenológico. Una semilla de una especie requiere un rango de temperatura, ¿no?, para germinar, otro rango de temperatura para crecer y otros para fructificar. Por ejemplo, la fresa, todos los berries, los arándanos, requieren a la época de fructificar, de crear frutos, frío, si no, no fructifican. Entonces, hay que analizar para cada especie
en el desarrollo de la especie, el desarrollo fenológico, las etapas de crecimiento, para ver cómo nos adaptamos. Repito, hemos abdicado de la palabra mitigar. Ahora todo el mundo habla de adaptar. A fracasar el contener la emisión de gases de efecto invernadero, estamos haciendo el esfuerzo de adaptación. Eso significa que hemos abdicado a contener la emisión de gases. Está poniendo el énfasis en la adaptación. Bueno, acá es una explicación, le llaman que cuando una especie tiene más capacidad de adaptarse, le llaman plasticidad. Nosotros, cuando estudiamos agronomía, nos llama el término rusticidad. Es una especie más rústica cuando resiste más el ataque de insectos, de enfermedades o de cambio de friaje, lo que fuere. Rusticidad. Es decir, un perro chusco no le da distemper, pues, no lo atropella un carro porque sabe ganarse la vida, se pone fácil. Sale un perrito faldero y lo atropella el carro que la sale y se enferma y tiene una serie de enfermedades. Bueno, las plantas es igual. Y cuando el ser humano ha domesticado una cantidad enorme de papas o una cantidad enorme de otras especies, ¿qué significa? Que al domesticar han perdido una serie de valores que tenían. Por ejemplo, la papa tiene el nombre de solamina, un compuesto tóxico. La solamina es bien tóxica. Cualquier papa tiene solamina. Al domesticarla han bajado la solamina porque es tóxica. Y todos los animales que se comían a la papa no la comían porque tenía solamina, porque les hacía daño. Ahora se la comen, pues no tienen problema, porque ya está domesticada. Ha bajado algunos de sus atributos y ha perdido algunos atributos. Entonces, muchas plantas domesticadas han perdido rusticidad. Y los campesinos lo saben. Yo he participado en unas reuniones que hizo Platec, estoy hablando hace 10, 12 años, unas reuniones en Ancas, de campesinos que estaban haciendo esfuerzos de adaptación por el cambio climático. Y contaban qué estaba pasando con el cambio climático, cómo se secaban algunas especies porque no había agua. Y decían, nosotros, de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros abuelos, cuando se pierde alguna variedad de papa, recurrimos a sus parientes silvestres. O sea, las parientes que no han sido domesticadas, que tienen todavía solamina y tienen otras cosas, pero son resistentes a la granizada, a la helada o a la falta de agua. Esos son los parientes silvestres. Por eso cuando se habla de conservación de las variedades, se habla no solo de las plantas cultivadas, se habla de los parientes silvestres, porque ahí están con todo su potencial genético. Entonces, el problema de la adaptación, ya me perdí la línea de lo que estaba. El problema de los nichos que tiene cada ser vivo, responde a ciertas condiciones climáticas y de altitudes, bueno, y en el caso de los cultivos, a condiciones edáficas, o sea, condiciones del suelo también. Bueno, acá explica un poco, bueno, los que han investigado todo dicen que falta mucha información para comprender en forma detallada los requisitos necesarios para cada nicho y para cada especie dentro de los nichos. O sea, no hay investigación suficiente. Pero el desplazamiento de las especies en dirección a los polos o a zonas más altas de la montaña hacia temperaturas más frías, como respuesta al cambio climático, es un fenómeno muy bien documentado en las regiones templadas. Esta es una constatación, pasa nomás, sigue pasando. Las especies que no son capaces de desplazar gradualmente a su rango, al rango que ellas requieren, son las que corren mayor peligro de extinción. Algunas de ellas pueden tener lo suficiente plasticidad, o sea, capacidad de adaptación fenotípica. Ahí esos son términos de agrónomos, pues. Genotípica es de los genes, o sea, del ADN. Y cuando es fenotípica, la característica es externa. Un frejol tiene un tamaño determinado, o colorcitos, el frejol Castilla tiene un ombliguito con una manchita, o un payar tiene colores. Entonces, eso son las características externas, fenotípicas, ¿no? Son distintas que las genotípicas. Entonces dice, pues, que puede tener más plasticidad o menos plasticidad para sobrevivir en las nuevas condiciones climáticas. Y es posible que las especies no sean capaces de adaptarse y se pueda escapar de la trampa del cambio climático mediante la dispersión, pero a menudo es imposible prever qué especies podrán ser capaces
de dispersarse con éxito a distancias largas y establecer poblaciones fundando en áreas nuevas, ya que dicho proceso depende fuertemente de los eventos que son aleatorios, o sea, circunstanciales. No hay seguridad de nada, pero señalan que hay esa posibilidad que se puedan desplazar. Bueno, acá dice que es particularmente importante en las montañas porque hay una gran heterogeneidad, o sea, una gran cantidad de especies y de variedades de las especies. Tanto por razones topográficas como climáticas, son barreras naturales para desplazamiento de las especies. También es posible que las especies que no son capaces de adaptarse ni seguir subiendo de nicho, ni dispersarse lentamente, disminuirían abundancia de rasgos hasta quedar extintas. O sea, aquellas especies que no tienen capacidad de adaptación, que no pueden desplazarse, van a desaparecer. Es una comprobación. Propuesta de acción. Bueno, ante todo esto que ya queda sin echarse a llorar o explicar, inventar nuevos adjetivos calificativos para gramputear, porque ya los adjetivos calificativos superlativos no alcanzan para calificar lo que está ocurriendo. Tenemos que inventar nuevos adjetivos, pero los adjetivos son las expresiones del idioma. Cuando tú estás indignado, ¿ah? Es un grado superlativo. Pero estamos menos fuerte, ¿no? Es decir, estoy indignado. ¿Ah? Bueno, en fin, para conservar la variabilidad genética, ¿qué se está proponiendo de las especies y poblaciones? Implementar la migración, colonización asistida. O sea, desplazar tú a unas especies, le llaman poblaciones de especies, ¿no? Y puede ser variedades entre las especies. Una migración, las hace mover, pero en forma asistida. Desplazar, migración, colonización. Están colonizando, están yendo a nuevas áreas, asistida o la conservación in situ, es decir, la protección en cautiverio. Tú puedes hacer fitotoldos, puedes hacer viveros, o sea, crear algunas condiciones artificiales para mantener algunas especies. Ahora dicen ellos, actualmente se encuentra bajo discusión si la migración colonizada, o sea, llevar especies a otros pisos, o la migración colonización asistida que le llama, es una estrategia viable, porque puede ser una estrategia muy cara y muy difícil de realizar. Entonces dicen que, bueno, que es una posibilidad. No sigo leyendo porque se refieren a eso nomás. Puede pasar. Bueno, dada la limitación de recursos, porque esa colonización asistida sería muy caro, esta estrategia sería factible solamente para algunas especies, las muy excelentes especies que queremos preservar. De todas formas, continúa siendo una posibilidad, dice, ¿no? Pero dice, consideramos inaplazable el aumento de la resiliencia de las especies consideradas como fundamentales, así como de los ecosistemas que les son propios, frente a los eventos extremos, en particular el incremento de la temperatura debido al cambio climático global o a la menor disponibilidad de agua. O sea, los dos fenómenos son más graves, aumento de la temperatura y menor disponibilidad de agua. Y dice, es inaplazable el aumento de la resiliencia de las especies. O sea, cómo lograr que sean capaces de responder de forma positiva ante estos dos eventos de subida de temperatura y menor disponibilidad de agua. Dos elementos claves. Dos elementos claves. Entonces, esos son dos, hay que retenerlos. Bueno, pasemos para indicar más tareas por delante. Siempre hay que analizar los problemas, las restricciones y las posibilidades. A ver, ¿qué dicen como recomendación? Las áreas de conservación, esas que hemos llamado de colonización asistida, deben contener gradientes ambientales amplios. Gradiente significa diferentes altitudes, porque tienen diferentes temperaturas y puede tener diferentes horas luz. Y deberán estar conectadas mediante corredores u otros enfoques a nivel de paisaje para que resulte eficaz en este cambio climático. Esta idea de los corredores ya existe a nivel de los animales. Cuando tú tienes zonas de conservación, hay que hacer corredores, porque también con el cambio climático los animales se están desplazando. Ustedes tienen que conectar las áreas de conservación para que puedan moverse los animales. Entonces, acá también recomiendan
que en diferentes pisos haya distintos corredores. Requieren evaluaciones sistemáticas de la vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades bióticas, las comunidades de plantas y animales, en combinación con los análisis de las tendencias. Esto significa investigación. Yo no tengo ninguna información de que Perú se esté estudiando nada de esto. Hay dos proyectos, los dos en Cusco, los dos con dinero de afuera, de empresas, de entidades científicas de afuera. Yo le he mandado, bueno, como han cambiado tantos ministros, a uno de los ministros, creo que no a este, sino uno anterior a este, le he mandado a él y a su secretaria, al correo del ministerio, este documento que tú has distribuido, Jorge, este que estamos explicando ahora, lo he mandado, hará ya 3 meses o 4 meses. Simplemente me dijeron muchas gracias haberlo recibido, nada más. Bueno, sigue pasando, por favor. El papel que podría representar la ceolita. Esto es una cosa, yo la ceolita la vengo estudiando hace varios años porque me puse a analizar qué pasa si la planta, con los eventos extremos, viene un periodo de seca muy largo. Se seca el suelo, se muere la planta, llega a lo que se llama el estrés hídrico. Se muere. Entonces, ¿cómo hacemos para que resista la planta entre un periodo de seca y una lluvia? Y cada vez los periodos de seca son más prolongados y más frecuentes. Entonces, encontré que hay un producto no metálico que hay en el sur de Perú, de origen volcánico, que se llama zeolita, que tiene la capacidad de absorber el agua hasta 30% de su peso. Y si tú la pones al lado de la planta y ha llovido, ha absorbido el agua y la suelta lentamente. Yo le llamo un retentor dispensador de agua, porque dispensa el agua. Entonces tú puedes burlar el periodo de seca y evitar que la planta se muera. Y no tienes que hacer ni surcos, ni tuberías para regar por aspersión o por otra forma de riego tecnificado, ni necesitas hacer canales. Es un compuesto blanco que tú lo pones al lado de la planta, puyado, lo siembras al lado de las raíces, y cuando llueve, chupa y lo suelta lentamente. Vuelve a llover y vuelve a chupar. Entonces, eso también lo estoy difundiendo hace tiempo. Y ahora ya inventaron un gel, un hidrogel, que se llama hidrosorb, que cumple la misma función para absorber agua y soltar el agua. Pero es sintético. Nosotros lo tenemos natural en el sur. Yo cuando estuve en la comunidad de Condorini, vi un yacimiento de este producto, de la zeolita. Bueno, esta es otra cosa. Nosotros hemos hablado de conservar las especies a través de la colonización asistida, o sea, y crear condiciones climáticas artificiales, con fitotoldos, con viveros, en fin, cubiertos. Pero hay otra posibilidad. Ya acá está señalada, conservación ex situ. Ex situ significa sacar de su ámbito una semilla o sacar una parte de la planta o un embrión y congelarlo, o el nitrógeno líquido, y lo conservan. Es conservación ex situ. Ya ese vegetal no está interactuando con la naturaleza, lo ha sacado de ese lugar y tiene las respuestas que daba a su tiempo, al tiempo que estaba viviendo. Ese vegetal ha registrado las variables climáticas, las variables de diferentes tipos, que menos agua o más agua. Entonces la ha sacado, ya no interactúa, pero es una posibilidad que puede ser costosa. El banco de semillas del nivel mundial, que está en Noruega, tiene especies de todas las semillas que hay en el mundo y también tiene banco de genes. Cada país tiene el derecho de poder llevar sus colecciones de semillas y de genes a ese banco y no cobra por guardar esas semillas y esos genes. Simplemente tú tienes que mandarlo, el costo es mandar. Entonces yo me pregunto, ¿qué especies y qué variedades están en ese banco? Yo esto no lo he encontrado el dato acá, lo he encontrado información de afuera. La existencia del banco y cómo funciona. Yo lo he añadido, por eso te pedí, lo añadí hace unos días, por eso te pedí que volvieras a mandar el documento, porque lo enriquecí con esa información. Entonces, la primera pregunta que yo le diría al ministro de Agricultura, ¿qué especies y qué variedades, qué especies están metidas en ese banco de datos? Y en los bancos nacionales hay bancos de semillas en diferentes lugares del país.
¿Qué especies se están manteniendo? ¿Cada cuánto tiempo refresca? Al refrescar es volver a cambiar porque algunas variedades pierden su poder germinativo y tiene que refrescar. Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que preguntar, ¿no? Bueno, puede seguir pasando. Vamos a precisar ya qué más hay que hacer. O sea, qué estrategia montamos para disminuir los grandes peligros que estamos. Esfuerzos en el curso de investigación para la acción. Esto es lo que voy a mencionar y ya les adelanté. Se destacan dos actividades actuales. El proyecto Gloria, así se llama, en sitios altoandinos por encima de la línea arbolada, y el otro proyecto, Coñipata Ecosistema Project, en el sureste del Perú. Pero es indispensable una cobertura geográfica mucho más amplia de estudios similares para apoyar los esfuerzos regionales de mitigación y adaptación. Estos dos proyectos, repito, no son del gobierno peruano, son de gente de afuera. El proyecto Gloria viene de los científicos de una universidad en California. El otro, Coñipata, no me acuerdo de quién, pero tengo los datos. También el que tenga interés en profundizar, les mando los datos. Entonces, hay esfuerzos actuales, pero ¿qué más hay que hacer? Vamos adelante. Propuesta de acción inmediata. Ustedes van a encontrar siempre que yo cuando analizo un problema digo, este es el estado de situación, esto hay que hacer. Y hago propuestas. Porque no puedes quedarte solo haciendo denuncias. Tienes que meditar qué propuestas. Y acá están las propuestas. Primero, proceder a inventariar las especies y variedades de esas especies y ecotipos de cultivos andinos de mayor importancia socioeconómica que debemos preservar. Bueno, recoger y registrar información de los productores andinos sobre sus saberes ancestrales que puede y debe ser considerados en la búsqueda de resiliencias de los cultivos andinos de mayor importancia. Sigue pasando. Medidas concretas. Levantar información del estado de situación que se observa en nuestros Andes respecto al fenómeno de subida de costa de los cultivos. Seleccionados, intercambiar información con los países andinos. ¿Por qué? Porque si el fenómeno es un fenómeno de alta montaña, todos los países andinos están sufriendo lo mismo. Entonces, si conjugamos esfuerzos entre los países, el costo de acción lo distribuimos entre los países. Tenemos que gastar menos, pero también tenemos la posibilidad de recibir información valiosa, porque el fenómeno puede estar asentado en un lugar con respecto a otro. Y qué acciones resultaron beneficiosas y cuáles no, para poder actuar con más certeza. Bueno, creo que hay unas cuantas más, puede pasar. Recabar información, este es lo último que añadí en el texto, Jorge, que te mandé últimamente. Recabar información del Banco Mundial de Semillas, más conocido como la bóveda del fin del mundo, sobre las colecciones de especies, variedades y ecotipos de semillas como de los bancos de genes de cultivos andinos ahí preservadas, promoviendo, se enriquezcan las colecciones con las semillas y genes que se consideren deberían ser preservados, que no habían sido consideradas inicialmente, según lo aconseja la evolución que se observa de la incidencia del fenómeno, programar el enriquecimiento del Banco de Semillas Mundial como los bancos y colecciones de semillas nacionales. Esto ya implica una acción, como digo, bueno, dos medidas más: colectar y sistematizar la información secundaria existente sobre el tema y elaborar un plan de acción para actuar de inmediato en consulta con los otros países andinos a fin de prospectar la realización de acciones conjuntas contenidas en un programa regional andino en capacidad por su importancia de concitar el interés mundial expresado en apoyo científico y tecnológico como financiero. Porque, repito, la pérdida de germoplasma de los cultivos andinos es un drama mundial, porque son productos de reconocido valor mundial. La papa misma, la papa todos saben que salvó de la hambruna a Europa, cuando vino la hambruna. Entonces tenemos unos valores enormes en términos de valor alimenticio que es a nivel mundial. Bueno, he explicado el fenómeno y he explicado, bueno, y después de ejecutar el plan. Si hacemos un plan y no lo ejecutamos, seríamos locos, ¿no? Bueno, en tanto se elabora el plan de acción, dice, de regional se propone ir creando las condiciones para su más rápida
por su urgencia, aplicación, para lo cual promover se realicen las siguientes principales acciones, las cuales deberán contar con la activa participación de los campesinos. Registrar y sistematizar la información de lo que viene ocurriendo en cuanto a la importancia que viene cobrando la subida de los cultivos andinos seleccionados por su valor socioeconómico. Aprovechar la información acumulada y las lecciones aprendidas en los proyectos que he mencionado, el proyecto Gloria y el proyecto Coñipata, ¿no? Así como el denominado Red Andina de Monitoreo de Impacto del Cambio Climático, que es el proyecto Gloria. O sea, bueno, y al final seleccionar los ecosistemas en los cuales prosperan el mayor número de variedades de especies de los cultivos andinos seleccionados, instalando en ellos colecciones de las variedades de dicho cultivo. O sea, hacer la colonización asistida que lo han mencionado otros autores. Bueno, yo espero preguntas. Este es un tema que debería realmente indignarnos y preocuparnos, ¿no? Porque estamos perdiendo un gran patrimonio, un patrimonio que es parte de la cultura peruana, porque la cultura también se mide por la cantidad y el valor que ha domesticado de especies y de variedades y de razas. Y hay investigaciones que dicen, yo les he mandado el texto y este es un resumen.